Dijo Nicolás Trota hoy, declarando, a pesar de que la Corte ha sido demasiado expeditiva con el fallo, respetando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ex viceministro de Justicia, Mena, también le pegó a la Corte: si quieren gobernar, armen un partido y ganen las elecciones. Absurdo, ¿no? Esto de ir al combate permanentemente de parte del kirchnerismo con estas cuestiones vinculadas a las clases presenciales. Senador Sergio Flinta, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están bien? Todos? ¿Bien? Bien, acá estamos bien. Sí, acá está lindo. Está fresquito afuera, ¿eh? Está fresquito, por suerte. Me gusta el fresco. Hay que cuidarse. Sí. Bueno, ¿qué comen un día como hoy? Es la pregunta. Acá hay él que con la gastronomía es un me fenómeno. toca vegetales. Claro, hoy le toca vegetales. ¿Pero qué le gustaría? Claro. Una polenta con osobuco. Sí. ¿Ah, sí? Polenta con osobuco. Bien. Ah, qué bien, bien rumbeado. Bien rumbeado. Bueno, mucha conflictividad política a nivel nacional. ¿En Corrientes? Bueno, sí, a nivel nacional hay conflictos permanentes, cuestiones que indudablemente creo que no le hacen bien ni a la política, ni a la estrategia de abordar esta pandemia. Indudablemente que es así. Mucha gente sujeta a vaivienes, a decisiones, muchas de ellas inoportunas, a pronunciamientos destemplados en momentos en que la dirigencia nacional, fundamentalmente el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, y también incluyo a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, tendrían que tener algunas estrategias comunes, porque indudablemente la cuestión se está desbordando. Yo creo que el gobierno nacional escandaliza algunas decisiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente para tapar cosas que hoy tendríamos que estar discutiendo y no discutimos. Por ejemplo. La cuestión económica, Ajá. la cuestión judiciales, las cuestiones institucionales, el funcionamiento del Congreso de la Nación, que realmente están afectando la vida de la gente. La situación económica es realmente acuciante, apremiante, no hay salida a una estrategia de un gobierno nacional que no produce los cambios suficientes o necesarios para reactivar la economía. Pero bueno, y en contraposición en Corrientes, un gobierno consolidado, el de Gustavo Valdés, con una estrategia muy clara en cómo abordar la pandemia, con decisiones en su momento anticipándose a todo esto que estaba como preanunciado, que es el aumento de números de casos, el aumento de internaciones, con la construcción del hospital de campaña, que es una decisión única en el país y que da muchísima tranquilidad a todos los ciudadanos, y eso tiene que ver con una decisión política, con políticas de Estado. Y en lo político de cotidianeidad, indudablemente estamos transitando acompañando una gestión con una enorme impronta en materia de obra pública, en materia de recorrer la provincia, en materia de atender las necesidades de los correntinos, de los intendentes, sean del partido que sean, y eso genera mucha tranquilidad. Yo creo que hay una contraposición clara en lo que sucede en el gobierno nacional y con lo que sucede en la provincia. Senador, ayer yo contaba en el bloque anterior que un oyente me escribió algo respecto del hospital de campaña, ¿no? Él fue atendido ahí y se quedó muy impresionado, fundamentalmente por el compromiso de los trabajadores, pero también el cansancio que evidenciaban. Sí, claro. Ahora, hay algo que es muy importante. Él decía, cuando uno mira el porcentaje de camas ocupadas en todo el país, en los centros más importantes, ninguna baja del 80-85%, y acá 12-13%. Y él decía, esto también habría que destacarlo porque es lo que permite abrir a la economía en tanto uno tenga contenido el escenario sanitario. Totalmente, pero vos fíjate que Gustavo tomó decisiones acertadas desde un principio. Nosotros tuvimos una discusión importante dentro del esquema de poder provincial, cuando el gobierno nacional lanzó la cuarentena y no había casos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Y fue como algo paradójico. Y en la provincia se levantó esa cuarentena anticipadamente y los casos empezaron a aparecer, pero en un número manejable. Y es lo que permitió que la economía de la provincia realmente no caiga como cayó la economía nacional, y todos los rubros productivos de la provincia no solamente se mantuvieron, sino que algunos aumentaron,
fundamentalmente por los requerimientos a nivel nacional. Te estoy hablando del citrus, te estoy hablando del arroz, de la carne, te estoy hablando de cuestiones como el turismo. El turismo en Corrientes hoy está siendo vista como una provincia turística, como destino, y se reactivó el turismo con sus protocolos, con sus inconvenientes para recibir gente de otras latitudes, pero está funcionando. Bueno, fueron decisiones y además está muy claro la manera como se hace el seguimiento día a día de los casos y cómo en función de eso se toman decisiones. No se toman decisiones generales, alocadas, incluyendo localidades que no tienen casos como si fueran que tuvieran. Y eso creo que es una estrategia muy acertada, y vemos como hay localidades que aparecen casos, algunas en un número importante, entonces ahí se toma una estrategia determinada, donde no hay casos, sigue la vida cotidiana con absoluta normalidad. Y eso creo que está dando sus frutos. E indudablemente hay decisión política, hay decisión también de las fuerzas policiales en los controles, hay decisión de los funcionarios municipales de toda la provincia de tener cuidados, y hay una decisión también importante de la ciudadanía de tomar los cuidados, los recaudos, como para que esto no explote. Senador, la cuestión del desarrollo, de superar la crisis, pasa básicamente por los acuerdos, sí, y por la relación que tengan los gobernantes. Uno ve en Corrientes una relación fluida. En estos 4 años de Gustavo Valdés tengo presente solamente un cortocircuito del mandatario, del gobernador, con un intendente, que es un logro importante, digamos, en materia de relaciones políticas, sí, pero sí, el resto es fluido, hay una interacción muy, muy importante, no solamente en cuestiones de obra pública, sino básicamente en el último año relacionado a lo sanitario. Sí. Entiende uno que también en la región se ha dado esa interacción de gobernadores de distintos partidos políticos tratando de buscar una agenda común. Creo que ahora se reúnen creo que el viernes o el fin de semana en Misiones para hablar del tema de hidrovía, que es un tema clave para la economía de Corrientes. Y también de Corrientes hacia arriba, o mejor dicho, de Corrientes hacia el sur geográfico, que es la capital federal, hay una buena relación entre Valdés y Alberto Fernández. Sí. ¿Por qué cree usted que eso no repercute, digamos, en la política nacional, que sería el camino? Digo, nos está mostrando a nosotros, por lo menos los correntinos, esa vía, y por qué eso no tiene su réplica en otros estamentos, que podría llegar a ser el inicio de la salida de esta crisis. Mira, yo creo que hay un dato objetivo. Yo creo que lo eligieron a Rodríguez Larreta como adversario, anticipando una cuestión electoral que se va a dar dentro de 2 años y medio. Y ahí comienza el hostigamiento. Lo que pasa es que Larreta pertenece a una fuerza nacional y una alianza nacional, y donde todos los dirigentes salen a respaldarlo, y eso toma un tinte nacional. Pero el país no es el AMBA. El país es mucho más extenso, por eso está perfecto lo que vos decís. Por suerte, en Corrientes sucede lo inverso. No solamente con los intendentes de nuestro mismo color político, de nuestra alianza, sino con todos. Pero también hay un caso paradigmático, que es la relación del gobernador con el intendente de la capital. Históricamente, el intendente de la capital y el gobernador de la provincia eran adversarios. Y de esa manera el gobierno provincial no solamente no colaboraba con resolver la postergación de la capital de Corrientes, sino que colaboraba hostigándolo. Y nosotros en su momento, hace 3 años y medio, casi 4, le prometimos a la gente conformar un eje de gestión entre provincia y municipio. Y eso fue explicitado en la campaña, hasta con afiches. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso yo creo que ese modelo de gestión, que realmente viene a revertir una decadencia en la ciudad de Corrientes, es un modelo a imitar. Por eso nosotros estamos convencidos que Gustavo tiene que ser el próximo gobernador, que tiene que ir por la reelección y que lo va a lograr, y que Eduardo Tassano tiene que seguir siendo el intendente de la capital, porque esa fuerza sumatoria, esa manera de trabajar es la que realmente ha tomado los problemas de la capital para resolverlo. Usted me dijo en un reportaje anterior, no podemos cometer el error del 2009 y volver a un escenario de pelea en el radicalismo.
¿Falta poco? ¿Cree que se está alcanzando el objetivo? No, yo creo que sí. No. Además no hay ningún dato así Mira, en primer lugar estamos empezando a comenzar a transitar momentos delicados, que va a haber una convocatoria a elecciones en los próximos días, en el próximo mes, pero ya en muchos lugares y en la provincia se están hablando de candidaturas, sí, de alianzas. Obviamente, sí. Bueno, son los momentos que hay que ser muy respetuosos. Yo generalmente no concedo notas para hablar de esos temas porque ya estamos tocando nombres, apellidos, muchos de hechos amigos y no sabemos después cómo va a resolverse la cuestión. Lo que está claro y tenemos definido es la candidatura de Gustavo Valdés, de Eduardo Tassano acá en la capital. Hay algunas otras candidaturas ya definidas en otras localidades y en otras localidades todavía no. Y creo que en ese aspecto hay que dejarle trabajar a los dirigentes con sus marcos de alianza y sus candidatos. Yo no veo en el horizonte así problemas, digamos, determinantes dentro de la alianza, mucho menos dentro del radicalismo. ¿Cómo ve al escenario político integralmente? Yo sé que a usted no le gusta opinar mucho de los demás, pero estamos en una cuenta regresiva y uno ve al principal partido de la oposición que todavía no tiene definida su organización interna, que no tiene un candidato que dice yo quiero, que están boteando el panorama. ¿Eso qué le genera a usted como uno de los armadores de la estrategia electoral del oficialismo? Bueno, ya lo dijiste vos, prácticamente. Yo te voy a hablar, en principio te voy a hablar por cómo nosotros vemos nuestro cuadro de situación, el cuadro de situación interno. Nosotros hoy contamos con un gobernador que cuenta, que tiene un nivel de imagen positivo altísimo, en algunos lugares supera el 70%, el promedio provincial es del 72%. Ese es un dato, y no es un nivel de aceptación así, digamos, espontáneo de los últimos 30 días. Esto se viene consolidando desde hace varios meses, o sea, y con distintos sondeos. Y eso habla de que Gustavo está consolidado en su aceptación por la ciudadanía. Eso es un presupuesto básico para comenzar cualquier campaña electoral, cualquier propuesta. Por supuesto que hay que acompañarlo con más trabajo, con gestión, con recorridas, con el armado electoral, con la conformación de la alianza, con la elección de los candidatos que lo van a acompañar. Esa es nuestra fortaleza a lo largo y lo ancho de la provincia, con una alianza conformada por que conforma Encuentro por Corrientes, tal Radicalismo, ELI, Partido Popular, Proyecto Corrientes, y son los, digamos, Partido Liberal, Partido Autonomista, el PRO. Bueno, después vemos cómo nos ordenamos. Lo importante es que esa alianza es ganadora. Una alianza con expectativas de triunfo ordena de por sí. Y porque no solamente ordena la posibilidad de contar con un número importante de diputados y senadores, sino que va a contar con un gobierno provincial, va a seguir contando con un gobierno provincial donde se pueden abrir abanicos de posibilidades para que todos participen. En contraposición, ¿qué vemos? Vemos el justicialismo o kirchnerismo local nuevamente intervenido y precisamente, como decís vos, donde no aparece un candidato, no solamente que diga yo quiero ser, sino que tenga aptitudes de ser. Un candidato a gobernador no se inventa en 60 días. Si el justicialismo no lo tiene hoy, no va a tener un candidato a gobernador ganador dentro de 15, 20 días, por más decisión entre dirigentes. Porque además la gente necesita conocer, necesita saber de sus antecedentes, de su propuesta. Un candidato a gobernador que surge así de la urgencia no garantiza a nadie, y mucho menos en un contexto donde hoy tenemos la gestión de un gobierno previsible, estratégico, moderno, donde se han resuelto muchos problemas, donde hay muchos problemas para resolver, es cierto, pero que se trabaje incansablemente. Así que esas son las cosas que también hacen aventurar que el triunfo de Gustavo Valdés es una posibilidad cierta, real, y eso también colabora mucho para que el estado de ánimo de los dirigentes dentro del Encuentro por Corrientes se comprometan para seguir trabajando. Nosotros no damos por resuelto esto. Lo que estoy diciendo ni es un ánimo triunfalista el mío, lo que digo es que las condiciones están dadas. Del otro lado, yo no veo nada, honestamente, no veo nada.
Y en esto de seguir trabajando de un gobierno que está consolidado, de una proyección a 4 años más, ¿cuáles son los puntos que ve usted que hace falta para seguir, para continuar trabajando y comenzar a trabajar para un desarrollo finalmente de Corrientes tan anhelado durante muchos años? Yo creo que fundamentalmente lo que es el sistema productivo correntino, seguir apostando a eso, la generación de trabajo, de mano de obra. El gobierno ha generado muchísimos espacios y oportunidades con inversiones en materia de infraestructura que se van a terminar para fin de año y algunos se van a terminar para años que vienen. Y eso es la oportunidad que brinda el Estado provincial con sus fondos públicos para que el sector privado invierta. Un caso típico es la cuestión, un caso modelo, la cuestión turística, el tema Iberá, cómo se ha desarrollado a partir de la apuesta del gobierno provincial en materia de infraestructura turística. Otro ejemplo que se viene dando es la cuestión de la infraestructura en materia de foresto-industria, que creo que es nuestro oro verde y que tenemos que desarrollar la inversión como se viene dando en materia de... En ese punto, perdón, senador, la cuestión de Pastera, sí, no, es pero yo no juego a esa, porque Pastera, sí o no, es un caso extremo. Nosotros en el medio tenemos un sinnúmero de actividades productivas e industrializadoras para producir en nuestra madera. Nosotros tenemos lo que se está haciendo ahora, tablero, pero fundamentalmente creo que tenemos que apuntar al mueble. Y en ese aspecto es muy importante que lo que se viene haciendo sobre el río Paraná con la conformación de los parques industriales con puerto. Eso va a abaratar muchísimo la logística del transporte y eso va a dar posibilidad de competitividad a nuestros productos foresto-industriales. Senador, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. El senador Sergio Flinta, en diálogo con nosotros aquí en los estudios, nos debe todavía la visita en Canal 13. Bueno, este domingo si quieres. Pero no se arregló la agenda. ¿Está disponible? No, sí, pero no te pelees con Meissner. Imposible, no puedo prometer eso. Es los dos de Boca. Bueno, sí, pero tenemos visiones distintas de la actualidad. No se pelee. Ese pedido. Discutimos un rato. Discutimos un rato, porque seguimos siendo muy amigos con Tito. Bueno. Pero, mejor así, porque quedé preocupado el último domingo. No, nada que ver. Sé que Cristina sale y ahí pone Cristina Vicentín. ¿Cuál de la Cristina? Porque hay una que está encendida también. Cristina Vicentín está brava, anda con la chaina en la mano últimamente. Sí, está brava. Bueno, muchas gracias. Así que no sé si voy a ir. No, vaya tranquilo. Bueno, consigna y pausa, Tere. Sí, señor, pero lo voy a llevar primero a CEMAC Ferretería Industrial. ¿Y sabe por qué? Porque a CEMAC Ferretería Industrial atiende en este momento con